En el mundo de la televisión mexicana, resulta prácticamente imposible encontrar a una persona que haya tenido la relevancia internacional que alcanzó uno de los personajes más queridos en toda Latinoamérica. Estamos hablando, por supuesto, de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido por todos como Chespirito. A lo largo de varias décadas, personajes como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado lograron cautivar a más de una generación con un estilo que se diferenciaba de lo que se solía hacer en la época, utilizando siempre un tipo de humor blanco, inocente, sin recurrir a vulgaridades, albures ni chistes fáciles y tratando los temas más delicados siempre con mucha sutileza. Sin embargo, la vida de este gran comediante estuvo siempre rodeada de múltiples polémicas, algunas de las cuales te invitamos a descubrir a lo largo de este video. ¡Que no, pan del cúnico! Que ya llegamos para contarte lo que no sabías de Chespirito. Número 1. Roberto Gómez Bolaños no era solamente un actor, sino que fue un guionista, dramaturgo, director, productor, compositor de música y hasta boxeador. En sus años de juventud, probó suerte como pugilista, pero pronto se dio cuenta de que sus mejores batallas las ganaría en otro ring. Podría decirse que el mayor impulso para la carrera de Roberto Gómez Bolaños en sus inicios se dio al conocer a Marco Antonio Campos y Gaspar Enaine Pérez, dúo mejor conocido por todos como Viruta y Capulina. Chespirito empezó a trabajar para ellos como el guionista de muchas de sus películas. El éxito obtenido por Chespirito le abrió la oportunidad de su vida. Con el inicio de las transmisiones del Canal 8 de México en 1968, los directivos de dicho canal lo convocaron, ofreciéndole trabajo como guionista y con la inmejorable oferta de tener media hora semanal de barra televisiva completamente a su cargo. Fue entonces que nació el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y que pudo volver a explorar la carrera de actor que había pausado unos años antes. El 20 de junio de 1971 se transmite por primera vez el que sería su programa más icónico, El Chavo del Ocho, llamado así a pesar de los rumores falsos que han surgido a lo largo de las décadas por el canal en donde empezaron sus transmisiones, el Canal 8. Por suerte, la chispa de Roberto Gómez Bolaños no se quedó en un ring de box y con el tiempo se convirtió en uno de los guionistas más prolíficos en la historia de la televisión mexicana. ¿Se imaginan una pelea entre Chespirito y el Canelo Álvarez? Número 2. ¿Estás listo para escuchar uno de los datos más locos sobre Chespirito? ¡Síganme los buenos! Según la revista People en español, Chespirito habría revelado en una entrevista que a finales de los años 60 y principios de los 70 escribió un guión que se trataba de una niña que podía mover objetos y que cometía los actos más perturbadores que uno pudiera imaginar, ya que estaba poseída por fuerzas demoníacas. Sin embargo, en 1971, William Peter Blatty publicaría una novela retomando esta misma premisa dramática y la convertiría, él mismo, en un guión cinematográfico que se haría película en 1973, dirigida por William Friedkin. Sí, estamos hablando de El Exorcista, uno de los filmes más exitosos de la historia. Chespirito denunció en dicha entrevista que la idea le fue plagiada por el guionista Blatty. De ser cierto lo que cuenta, habríamos tenido una versión un tanto curiosa de la historia de la niña Regan. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gustaría ver una versión del Exorcista de Chespirito? Número 3. Cuentan que en algún momento de la década de los 60, el prolífico director de cine mexicano, Agustín P. Delgado, leyó uno de los guiones escritos por Roberto Gómez Bolaños para Viruta y Capulina. Sorprendido por la fluidez y la facilidad cómica del guionista, leyó algunos otros guiones del mismo, quedando impresionado por su capacidad. Desde el punto de vista de Delgado, el talento de Roberto para escribir historias de carácter universal lo asemejaban al más grande dramaturgo de todos los tiempos, William Shakespeare. Sin embargo, por la baja estatura de Gómez Bolaños, el cineasta mexicano decidió que no podía llamarlo exactamente igual al dramaturgo y poeta inglés, sino que tenía que optar por un diminutivo, eligiendo así Chespirito. Es el mismo Gómez Bolaños quien retoma el apodo dado a él en una plática por el director Agustín P. Delgado y lo convierte, sin querer queriendo, en su versión final, Chespirito. Esa misma elección del fonema che acompañaría a muchísimos de sus personajes: el Chavo, el Doctor Chapatín, el Chapulín Colorado, el Chompiras y Chaparrón Bonaparte.
Número 4. En tiempos anteriores al streaming, El Chavo del Ocho consiguió lo que ningún otro programa hispanohablante hubiera podido soñar en esa época. Fue doblado a más de 50 idiomas y transmitido en decenas de países. Para 1975, El Chavo del Ocho contaba con un nivel de rating de 60 puntos en México, envidiable no solo para los 70, sino incluso en épocas más recientes, y tenía más de 350 millones de espectadores semanales alrededor de todo el mundo. Al éxito en México, siguió la aceptación del público salvadoreño, que se extendió por Centroamérica y descendió al Cono Sur, llegando hasta la Patagonia. Posteriormente, el programa empezó a tener éxito en países como Italia y Grecia, para extenderse por un número importante de países europeos, sobre todo de Europa del Este. Su éxito no conocía límites, y fue así que El Chavo del Ocho conquistó Asia y África, siendo transmitido en Angola, Marruecos, Tailandia, China, Japón y Corea del Sur. También ha estado al aire en Rusia e India. Actualmente, el programa se sigue transmitiendo en más de 20 países y la serie El Chavo Animado ha logrado atraer a las nuevas generaciones en México. A pesar del paso del tiempo, Chespirito ha sabido permanecer en los corazones de los televidentes. ¡No contábamos con su astucia! Número 5. Chespirito realizó varias películas a lo largo de su trayectoria, por lo que es por lo menos de llamar la atención que nunca se haya realizado una cinta para la pantalla grande del personaje que él mismo consideraba como su favorito, El Chavo del Ocho. Según se sabe, el futbolista 3 veces ganador de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y fanático empedernido del programa, el brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, le marcó por teléfono a Chespirito para proponerle producir una película del carismático niño de la vecindad que siempre quería de la torta de jamón de Kiko. Sin embargo, Pelé habría recibido un no rotundo de Gómez Bolaños. ¿Por qué? No se sabe con exactitud, aunque la teoría más aceptada es que el actor y guionista mexicano siempre concibió El Chavo del Ocho como una narrativa pensada exclusivamente para la televisión. Lo cierto es que muchos fanáticos se quedaron con las ganas de ver las aventuras de la vecindad en la pantalla grande. ¿Qué dicen? ¿Imaginan una película del Chavo producida por Pelé? Número 6. Uno de los tantos personajes interpretados en los programas de Chespirito por su compañera de vida, Florinda Mesa, fue la Popis. En 1973, María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba el papel de la Chilindrina, abandona el proyecto cuando el programa más éxito tenía. Entre las razones principales estaban su embarazo, así como su incursión en 1974 en un programa donde ella era la estrella, llamado Pampa Pipiltzin. Es entonces, ante la ausencia de la Chilindrina, que se incorpora al Chavo del Ocho el personaje de la Popis, una niña mimada con voz gangosa. Sin embargo, unos meses después, este personaje desapareció por un tiempo, para después regresar completamente cambiada. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Florinda Mesa aclara por qué el personaje de la Popis desapareció unos meses y luego regresó con una voz diferente. Según su testimonio, al poco tiempo de que la Popis apareciera en el programa, Chespirito recibió una carta de un hombre que solía ser fanático del mismo y no perderse una sola emisión junto con su hija pequeña. En dicha misiva, el padre expresaba su profunda indignación por la voz gangosa de la Popis y cómo esto era asociado a ser tonto. Explicaba que su hija también tenía la voz gangosa y tras la aparición de la Popis empezó a sufrir acoso escolar. Florinda Mesa cuenta que su esposo se dio cuenta de que sus personajes podían herir la susceptibilidad de algunas personas e incluso tener un impacto negativo significativo en sus vidas, y no se quedó de brazos cruzados. Desapareció por varios meses al personaje de la Popis y cuando esta regresó ya no tenía la voz gangosa. En 1975, María Antonieta de las Nieves regresó al Chavo del Ocho, pero el personaje de la Popis, que había ganado popularidad, se mantuvo. Al final de cuentas, una cosa no intervenía con la otra. Número 7. Sin duda, el programa más exitoso de Chespirito, El Chavo del Ocho, causó un impacto social casi inmediato y no solo en México. Para 1973, el programa era transmitido en casi todos los países de Hispanoamérica. Fue así como iniciaron las giras internacionales de Chespirito, que tuvo, en ese tiempo, algunas decisiones, por decirlo menos, cuestionables. En 1980, Roberto Gómez Bolaños viajó con parte de su elenco del Chavo del Ocho a Argentina para presentarse en varios estadios de fútbol pagados por el canal gubernamental Argentina Televisora Color, mejor conocido como ATC. ¿Pero qué tiene de malo ser contratado por tu talento e ir a dar un show a otro país? Pues bien, que su contratación estuvo a cargo del régimen militar de Jorge Rafael Videla, señalado por ser uno de los más sanguinarios líderes de Estado de Sudamérica en el siglo XX. Pero sin duda, la más polémica gira y por la cual Roberto Gómez Bolaños fue duramente señalado por la sociedad mexicana fue la realizada a Chile en 1980.
1977, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Cuando fue cuestionado a su regreso a México, Chespirito contestó: no tenía idea de las cosas que me dicen, pero si lo hubiera sabido, igual me hubiese presentado ahí. En Chile, yo solo vi gente feliz. Y te traemos un dato casi desconocido que te dejará con la boca abierta. Chespirito era sobrino nada más y nada menos que del expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Número 8. Cerramos la lista de hoy con un sorprendente dato que seguramente no conocías sobre el tema musical principal del Chavo del Ocho. Sin duda, uno de los elementos con el que es más fácil asociar este gran éxito de la televisión internacional es la pieza musical que abre el programa, sobre la cual siempre se escuchaba la voz del narrador decir la famosa frase: dirección, Enrique Segoviano. Si alguna vez pensaste que esta fue una composición original para el programa, no podías haber estado más equivocado. Aunque, como se mencionó anteriormente, entre los talentos de Chespirito podemos contar la composición musical, no utilizó dichos dones para el tema de apertura de su programa estelar. La popular pieza lleva por nombre El elefante nunca olvida y fue compuesta por uno de los pioneros de la música electrónica, el francés Jean-Jacques Perret. Podría decirse, de modo bonito, que es un homenaje o una versión de la marcha turca de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, el alemán Ludwig van Beethoven, es decir, Beethoven. Pero vamos, no nos hagamos tontos, que no es otra cosa más que un plagio flagrantemente cometido por el francés en perjuicio del alemán. En fin, plagio, homenaje, reinterpretación o como se le quiera llamar, El elefante nunca olvida ha quedado para siempre unida en el imaginario colectivo como la canción que nos introduce a la vecindad del Chavo del Ocho. Eso fue todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado los 8 sorprendentes datos de la vida de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Si te gustó, no olvides compartir el video, así como suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. ¡Hasta la próxima!